Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa A Solas Con, en su edición regional del circuito de televisiones andaluza o andaluz. Como saben, aquellas personas que nos siguen y nos dicen que cada vez más gente, es un programa donde de una manera desenfadada, seria pero informal, tratamos de conocer la foto más aproximada, la foto humana de personajes relevantes de la comunidad autónoma andaluza, la vertiente política, la vertiente cultural, empresarial, sindical. Hoy con nosotros está nada más y nada menos que un consejero de la Junta de Andalucía y nada más y nada menos que el consejero de Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad, don Emilio de Llera. Don Emilio, buenas noches. Muchas gracias por venir. Un placer. Me alegro enormemente. Ya le digo que, como la mayoría de las personas que nos vienen a este programa, y en este caso mucho más, agendas cargadas, poco tiempo, pero rápidamente, en cuanto hicimos la propuesta, se hizo la gestión. Y el señor de Llera aceptó venir, por tanto le reitero las gracias. Y directamente pasamos a lo que hacemos siempre, un poco conocer los orígenes, el nacimiento. Usted nace en la granja de Torrehermosa, en Badajoz. En Badajoz. Bueno, yo nací realmente en Badajoz porque había ginecólogo, pero viví todo el embarazo de mi madre en Granja de Torrehermosa y luego inmediatamente volví a Granja de Torrehermosa, donde pasé toda mi infancia y mi primera juventud. O sea que... Una familia de 3 hermanos. Sí. Estudió con los jesuitas en Villafranca de los Barros. Empecé ahí, empecé con los jesuitas de Villafranca. Y luego tuve un curso en Granja porque nos íbamos a ir a Madrid. Y mis padres decidieron irse a Madrid porque ya empezaban a estudiar mis hermanas y tal, y entonces estudié en un colegio irlandés en Madrid, donde aprendí inglés. Es una pena que se me haya olvidado prácticamente todo, pero aprendí muy buen inglés. Y luego volví a hacer preu, porque aquello estaba lejísimo. Fíjese, mi padre, agricultor y ganadero, tenía que ir de Madrid a Granja, de Granja a Madrid, eso era un tiro. Entonces decidieron volverse y estudié ya el preuniversitario en el Instituto de Peñarroya Pueblo Nuevo, que está muy cerca de Granja, como usted sabe. Valle del Guadiato. Valle del Guadiato, eso es. Dehesa y antiguos mineros. Eso es. Ahí hay una zona, la parte donde nació, en Extremadura, en Badajoz, y esa parte de Córdoba, el Valle del Guadiato, Peñarroya, Belme, Fuentevejuna, donde es como una zona muy común, donde el extremeño casi es más cordobés, donde el cordobés casi más de Badajoz, ¿no? Incluso sí, los acentos, ¿no? Sí, no, es la raya, es lo típico de las fronteras. Entonces ahí se dice que están muy andaluciados los que viven en la zona de Badajoz, de los pueblos de allí, y al propio tiempo los de los pueblos primeros de Córdoba, Fuentevejuna y todos esos, realmente tienen también sus aspectos extremeños. Es una mezcla y es muy rica. Sí. Me ha dicho que a punto estuvo de irse a Madrid. Yo de su biografía creo saber que al menos ya 2 veces el destino Madrid se le cruzó en el camino y renunció, ¿no? Ahora hablaremos, pero es así, ¿no? Sí, es así. Mínimo 2, ¿no? Su padre era agricultor y ganadero, y en la familia ha habido una gran tradición jurídica. De hecho, su abuelo paterno fue magistrado. Mi abuelo materno fue magistrado, ¿no? Mi bisabuelo era jurista, sí. Paterno, pero en la familia de mi madre es donde hay más juristas. Y entre los Llera también había muchos magistrados, pero de la generación no de mi abuelo, sino, bueno, sí, de mi abuelo y de mi bisabuelo. Pero su familia directa, sus padres eran ganaderos y agricultores. ¿Cómo recuerda ese mundo? Pues un mundo precioso. Yo recuerdo mi infancia vivida prácticamente entre el campo y el pueblo, entre 2 pueblos, entre Granja de Torrehermosa y Azuaga, que está a 9 kilómetros, que es un pueblo todavía más andaluz que Granja, si es que cierto, se puede decir eso. Y entre esos 2 pueblos y el campo, pues me pasé toda mi infancia disfrutando del medio abierto, jugando en el campo, montando a caballo y en burro, que era un deleite para los niños, cazando,
Empecé con una escopeta de aire comprimido que me divertía muchísimo. Así empezamos todos con una escopeta. Claro. Extremadura y Andalucía, con muchas similitudes, ¿no? Ambos Sí. territorios, ¿no? Bueno, esa zona de Badajoz piense que siempre fue reino de Sevilla. Por eso los que somos de esa zona, cuando llegamos a Sevilla, tenemos la sensación de estar en nuestra casa. O sea, no notamos un choque ni un cambio de ningún tipo. Además, Sevilla es una ciudad muy acogedora, los sevillanos son de todas partes. ¿No? Le pasa un poco lo que a los madrileños. Y estamos gente de casi todo el sur de España viviendo en Sevilla, en ciudades como Sevilla o Málaga. Pero deje que lo reivindiquemos para Sevilla, porque usted realmente es sevillano prácticamente, Sí. porque lleva 30 años de fiscal en Sevilla, universidad en Sevilla, consejero en Sevilla. Usted es sevillano, extremeño sevillano, ¿no? Extremeño sevillano, sí señor. Sí, sí. Vamos, Sevilla es mi patria de vocación. Yo quise vivir en Sevilla. El abandonar Sevilla, incluso aunque fuese para irme a Madrid, a puestos de más responsabilidad en la carrera fiscal, tenía para mí un coste afectivo muy alto, porque claro, era salir de mi entorno, de mis amigos, de mis afectos, de mi vida. Su primera gran vocación no fue el derecho, fue la diplomacia, Sí. lo que le llevó a estudiar filología al mismo tiempo que derecho. Y esa vocación le impulsó a usted a estudiar, un dato curioso, varios idiomas, inglés, francés, alemán, ruso. Y me dicen que finalmente usted tenía como un cierto miedo, que no le gustaba irse a vivir al extranjero, ¿no? Eso. Y que al final retomó el derecho y dije, carrera judicial, ¿no? Sin duda. Yo comprendí en un momento de mi vida que vivir fuera de España era un error. Hay muchas más posibilidades de ser feliz en nuestro país que fuera de nuestro país. Además, yo soy muy tradicional para muchas cosas, para lo culinario, para las bebidas, los vinos españoles me encantan. El ambiente que se respira en España es un ambiente mucho más cordial que en otros países. Entonces, irme a vivir fuera de España, comprendí que no me iba a hacer feliz y decidí abandonar la carrera diplomática y seguir en la judicial y fiscal. Y ahora usted en la política, ¿no? Tiene mucho de diplomacia la política, ¿no? Bueno, sí, la política tiene mucho de todo. Yo cuando me dicen que hay una carrera política, digo, no, debiera haberla. Porque fíjese, a mí cuando me meten en esto, me nombran consejero, yo no sabía ni hablar ante los medios de comunicación, nadie me enseñó, no sabía cómo era el lenguaje parlamentario, tampoco nadie me enseñó a relacionarme con sindicatos, con empresarios, y fue mi experiencia personal del trato, porque yo soy muy abierto, lo que me permitió, hombre, experiencia de hablar en público como fiscal y como profesor universitario tenía muchísima, y he dado 1000 conferencias por ahí, eso sí, siempre de temas técnicos, jurídicos, en los que yo me he sentido siempre muy seguro, pero para hablar de otras cosas me costaba y me daba cierto vértigo. Eso es algo que te impresionaba, ¿no? Te tensionaba. Señor de Llera, ¿cómo al conocer la política por dentro, cómo era tal como usted pensaba? O No. ha descubierto? La imagen que tenemos los ciudadanos de la calle de lo que hace un político tiene muy poco que ver con lo que realmente está haciendo. Por eso ese desconocimiento es lo que determina muchas veces que la gente hable mal de los políticos, porque se convierte en alguien sospechoso. Yo digo que cuando yo era fiscal yo era un señor muy respetable y muy respetado. Y en cuanto empecé a ser consejero me convertí en un ser sospechoso para mis conciudadanos. Y eso es ese desconocimiento, porque la política no es más que tratar de resolver los problemas que tiene la gente de la calle y mejorar las condiciones de vida de la gente, incidiendo en instituciones, en servicios públicos, en cosas de este tipo. Entonces yo mi propuesta, que fue, mi compromiso con el presidente Griñán, que fue quien me fichó para su gobierno, fue mejorar la administración de justicia en todo lo que fuera posible. Lástima que me cogió en un momento en el que económicamente las cosas estaban muy mal. Pero el mensaje que él me emitió era evidente. Él quería que hubiese alguien del mundo de la justicia el que asumiese la administración de justicia, la gestión de los servicios públicos que sirven a la justicia. ¿Por qué? Porque él sabía que yo tenía un conocimiento profundo de aquello,
Entonces, el enfoque que yo le podría dar a las acciones políticas relacionadas con el mundo de la justicia iban a ser bastante más acertados que si era un político que nada conocía de la justicia. La idea me ilusionó mucho, mejorar algo las condiciones de trabajo de los operadores jurídicos y de los ciudadanos que acuden a los tribunales de justicia a resolver sus problemas también me ha preocupado siempre y claro, no pude decirle que no. Finalmente, usted entra en política desde el mundo de la Fiscalía por un compromiso social, porque tiene afinidades con el tipo de política del gobierno, por un compromiso por mejorar la justicia y por un compromiso personal efectivamente con el entonces presidente José Antonio Griñán. ¿Cómo vive usted el momento, este mal momento que yo creo que a nivel personal está viviendo alguien que me parece que es injusto lo que está ocurriendo, como es José Antonio Griñán? ¿Cómo lo vive usted personalmente? Yo estoy convencido de su absoluta inocencia y de su honestidad. Vamos, lo sé, me consta. Yo a José Antonio Griñán lo conozco hace 25 años o más. Es un hombre que es un funcionario público como yo. Él opositó a Inspección de Trabajo y yo a la carrera fiscal. Pero es un hombre que siempre ha estado al servicio de la gente. Y yo digo una cosa siempre, que le miren los bolsillos. Tiene lo que tenemos todos los funcionarios. Una casa y un coche viejo. No tiene más. Ya bajamos de Extremadura y de Peñarroya y llegamos a Sevilla. Usted estudia Derecho en la Universidad de Sevilla, institución a la que ha estado vinculado toda su vida en tareas docentes e investigadoras. Su gran pasión, la investigación y la docencia. Sí. Ahora hablaremos. Nada más terminar la carrera se puso a opositar por encima, y sacó una plaza de fiscal, trabajo que eligió por encima del de juez. ¿Por qué? Mire, por muchas razones. Primero, porque yo siempre he estado convencido de que las decisiones realmente importantes, cuando un juez resuelve lo ordinario. Pero cuando tiene que resolver algo sensible o importante, siempre, por ley además, está obligado a consultar al fiscal y a oír al fiscal. Entonces, a mí me apasionaba el llevar a la dirección de las cosas importantes. No es que lo que hace un juez no sea importante. Si me aprieta la sentencia, que es la decisión final de un asunto, la pone un juez. Pero claro, hay recursos. Y además a la sentencia se llega con un trabajo realizado por mucha gente, no solo por el juez, sino por la Fiscalía en los asuntos que interviene, no solo penales, sino también civiles, contenciosos administrativos, sociales, y por los propios letrados. Por otro lado, si era fiscal me permitía ir a capital de provincia desde el principio, no tenía que andar en pueblo. Y eso me permitía seguir vinculado a la universidad. ¿Por qué? Porque entonces era compatible ser fiscal y catedrático. Y yo aspiraba a las dos cosas, a no sacar a la cabeza de las aulas, porque la universidad te mantiene vivo como jurista, no se te para el reloj, sigues estudiando todos los días. Hay un ambiente de estudio, unas posibilidades de fuentes de conocimiento extraordinarias, y eso pues te mantiene vivo también como jurista y como fiscal, lógicamente. Luego vino la ley de incompatibilidades y ya tuve que dejar la universidad porque no era posible seguir con las dos profesiones. Y opté por la carrera fiscal, primero porque era mi vocación más clara y después que caramba, porque un fiscal ganaba más que un profesor universitario. ¿Echa de menos la universidad? Sí. Y echo mucho de menos a la gente, tanto de la universidad como de la fiscalía. Yo soy afectivo, yo soy una persona que mis amigos para mí son muy importantes. Lo sé. Y claro, distanciarte de ellos es un problema. Yo procuro mucho, siempre que puedo, tengo un rato al mediodía, acercarme a tomar una cerveza a Oriza para ver tanto a la gente de la universidad, que por allí recala, como a la gente de la fiscalía y de los juzgados. Y disfruto de ese rato breve, pero muy intenso, de la compañía de estas personas. Efectivamente, hay dos grandes conceptos en su vida a los que ama profundamente, que son
y exalta la amistad y la familia, ¿no? Sí. Ya hay una definición que me han pasado aquí, contamos siempre con cómplices que nos pasan alguna información, ¿no? No puedo decirle, pero aquí me han dado una definición y yo se la voy a decir. Hombre afable, vitalista, cariñoso y con un gran sentido del humor, amante de la música, toca la guitarra y el piano con gran desparpajo, magnífico conversador y muy amigo de sus amigos. La amistad es un pilar básico en su escala de valores. Esta entrega a la amistad le permite en la actualidad presumir y disfrutar de una interminable nómina de amigos y amigas con los que le encanta compartir su vida. Y por encima de la amistad, su familia, el principal motor de su vida. Padre de 5 hijos, 2 de ellos biológicos de su primera relación y los otros 3 de su actual pareja, de los que uno de ellos le ha hecho recientemente abuelo. Sí, es verdad. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo lo lleva? ¿Qué se siente? Pues no me imaginaba yo que pudiera emocionarte tanto ver un nieto, y eso que no es hijo biológico mío, pero como se crió conmigo desde chico, pues para mí yo digo que tengo 2 hijos y 3 niños, pero al final tenemos 5 niños entre los dos, son todos hijos de todos, ¿no? Y cuando nació esta niña, la nieta... ¿Cómo se llama? Olivia. Ay, qué bonita. La niña es guapísima. Vamos, me va a permitir que le diga que mi hijo es muy guapo. Y la madre es Amaya Salamanca, la actriz, que es guapísima. Ah, no lo sabía. Claro, lo que podía salir de allí, pues es una preciosidad de niña. No sabíamos ese dato. Y nos tiene tontos. ¿Y se le puede ir a ver a Emilio de Llera en el parque con el cochecito? Ya quisiera. Lo que pasa es que vive en Madrid. Ah. Mi nieta vive en Madrid, entonces... Pero lo claro, veremos, ¿no? Sí, hombre, vamos mucho a Madrid. ¿Estás de acuerdo con esa definición que he hecho? Bueno, culto a la amistad. Es laudatoria, pero es verdad, yo soy una persona de corazón, mis afectos para mí son importantísimos y mis verdaderos amores de verdad, que son mi familia. Tengo muy buenos amigos, es verdad también, y la amistad siempre implica reciprocidad, es decir, yo también me siento querido por mis amigos y mis amigos se sienten queridos por mí. Eso es lo que yo le decía que había que abandonar para irse a Madrid. Y eso me dolía, eso era una cosa que decía yo, bueno, a ver cómo lo monto para no perder esto. Y, señor de Llera, ¿cómo lleva lo de la guitarra y el flamenco? Fatal. Fatal. No tengo tiempo para tocar, el piano se me está yendo prácticamente y la guitarra, bueno, casi no la toco, no toco nada. No tengo tiempo, es que ese es el problema, que esto es 24 horas al día y 7 días a la semana. Aquí no hay fines de semana ni nada, siempre tienes algo. Volvemos a Sevilla. Su carrera profesional en la Audiencia de Sevilla y ahora sale de Leo Madrid. Madrid como destino no logrado. Al final hay 3 Madrid, ya hay un Madrid de nieta, ¿no? De familia. Su carrera profesional en la Audiencia de Sevilla estaba a punto de verse recompensada con su elección como fiscal del Tribunal Supremo de Madrid. Sí, señor. A lo máximo que puede aspirar un profesional de la Fiscalía, pero los inescrutables designios de la vida hicieron que su camino a ser Supremo se cruzara una oportunidad o una opción, como fue la ex consejero de Justicia e Interior. Habría que decir aquello de Bogart, ¿no? Parafraseando, Madrid puede esperar. Madrid puede esperar, sí. Habíamos dicho... ¿Le gustaría vivir en un futuro en Madrid? No, a mí me gustaría vivir en Sevilla. Aquello fue una oportunidad que yo no podía rechazar. Pero fíjese, el día 8 de mayo me nombraban fiscal del Supremo, ya estaba resuelto y decidido. Y el 7 de mayo fue cuando sacó su gobierno Pepe Griñán. Y entonces, claro, se me frustró aquello, se me truncó. Emilio, pero le voy a preguntar ingenuamente, eso no es como otras cosas que se guardan, ¿no? O sea, ¿tiene usted? No. Ahora hay que esperar que se jubile alguien, que se muera alguien, Dios no lo quiera, para tener otra oportunidad de ir al Supremo. Pero las cosas también tienen su momento en la vida. Y yo creo que ya al Tribunal Supremo, aparte de que es muy difícil que pueda tener otra oportunidad, quizá ha pasado el momento. A la edad que tengo ya... no sé qué va a ser de mí, la verdad, cuando salga de esto. Y me queda todavía más de casi 2 años, o sea que... Señor de Llera, que así un día, si es que lo tiene,
pero algún hueco buscará, ¿no? ¿Qué hace un día que esté libre de responsabilidades institucionales? Pues mire, primero estar con mi familia. A mi mujer, que es guapísima, modestia aparte, la veo poquísimo. Y me encanta estar con ella, porque es quizá de las mujeres más inteligentes que he conocido en mi vida. Y estar con ella, disfrutar de ir juntos al cine, al teatro, a tomar cerveza, a la calle, en fin, estar con mi familia y con amigos que solemos quedar también cuando un día de estos tenemos esa ocasión. Eso es lo que más me... Voy a pedirle un minutito para hacer un resumen extractado de su currículum profesional, que es tremendo. De ayer ha sido profesor... bueno, usted ha estado, ingresó a la carrera fiscal en el 79, pero después se marchó en destino en la audiencia de Bilbao, Badajoz y Sevilla, como ya hemos dicho, ¿no? ¿Cómo vivió Bilbao en esa época? ¿En qué año fue? En el año 79. Aquello era durísimo, durísimo, durísimo. Porque primero... Amenazado, además. Hombre, claro, la amenaza de ETA entonces era un hecho cierto. Aquello, cuando tú llegas allí, pues te dice la policía, no circule siempre por la misma calle, cambie de itinerario, cambie los horarios. Y tú dices, bueno, yo aquí he venido a que me maten prácticamente. ¿Tiene usted licencia de armas? Yo me quedé aterrado, digo, pues como esperen que yo me autoproteja, desde luego soy pieza abatible fácilmente para cualquier etarra. Pero luego el ambiente era también en la calle muy molesto, porque entrabas en un bar y pedías un tinto y te oían el acento. Yo no sé si es que pensaban que fuéramos policías o guardias civiles o tal, que los más odiados, por supuesto, pero te decían que estaban cerrando y no te lo daban. Te echaban y aparecía un señor vasco por allí y lo saludaban, lo atendían, le servían y tal, y sentías ese rechazo de la sociedad vasca. Decíamos que íbamos a hacer un inciso para extraer parte de su currículum. En cuanto a su actividad docente e investigadora, de ayer ha sido profesor del Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla y del Instituto Interuniversitario Andaluz de Criminología. Autor de manuales, monografías y trabajos científicos en materias jurídicas, tanto procesales como policiales, ha participado en distintos planes de formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de las unidades de policía judicial. Asimismo, es codirector de la web Servicio Integrado de Actuación Policial, SIAPOL, que utilizan tanto el Cuerpo Nacional de Policía como numerosos policías locales y autonómicas. Especializado en delitos económicos, Emilio de Llera fue representante de la Fiscalía General del Estado en la Comisión de Estudio y Coordinación para la puesta en marcha de juicios rápidos con vistas a la Exposición Universal del 92. En el 2005 formó parte del órgano de asesoramiento técnico del Ministerio de Justicia para la reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ha intervenido en distintos programas internacionales de cooperación judicial y policial de la ONU, la Comisión Europea y la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica. En el 93, el Ministerio de Justicia le otorgó la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñaflor, con la que se reconoce el trabajo de los miembros de la Administración de Justicia. El mismo año recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Un amplísimo currículum, ya digo, extractado. Cuesta trabajo también, ¿no? Llegar a eso, mucho, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho trabajo. Muchas horas de estudio, de trabajo y de esfuerzo, sin duda. Sí. De toda esa labor, ¿cuál recuerda con más cariño? ¿De cuál se siente? Hombre, orgullo siento de todas, porque es lo que le decía, desde otra perspectiva, tratar de mejorar las condiciones de vida de tus conciudadanos es algo que es muy gratificante. Entonces, cuando llega, por ejemplo, el problema de la Expo Universal, y va a haber aquí gente de muchos países durante cortos espacios de tiempo, eso generó la preocupación entre los operadores jurídicos, en el gobierno, entre todos, de generar un mecanismo de juicio, de enjuiciamiento rápido. No se podían permitir los tiempos de respuesta judicial tan largos porque a lo mejor cuando querías enjuiciar a un señor por una chorrada, ya estaba otra vez en Australia, se había ido. Entonces, generar ese modelo de juicio rápido, que yo llamaba de broma los expojuicios, permitió que esos enjuiciamientos y esas respuestas se aceleraran muchísimo.
y eso produce una gran satisfacción. Ese fue además el germen de luego los llamados juicios rápidos que se instauraron más tarde ya con carácter permanente en la ley de enjuiciamiento criminal. Hablando de juicios rápidos, esta mañana nos sorprendía el país con una propuesta, no sé si propuesta, que lo está pensando el gobierno de la nación, en hacerlo, poner como una fecha de límite a las causas. Creo que hablaba de 6 meses, habla de 6 meses. ¿Eso es posible? Mire, no. Hoy la ley de enjuiciamiento criminal dice que el sumario deberá durar 60 días de máximo. Prorrogable muy excepcionalmente por otro mes más, pero ya está. Es decir, son 3 meses. Sin embargo, los jueces no cumplen con la ley de enjuiciamiento criminal vigente. El que se pongan plazos más largos tampoco va a impedir que los jueces sigan vulnerando eso. Y ello por las características propias de la instrucción judicial que rige en España. Ahí las partes intervienen, pueden interponer recursos. Los recursos, mientras se tramitan y son resueltos por las audiencias, pues tardan lo que tardan. Es decir, hasta tanto no se entregue la dirección de la investigación al fiscal, yo creo que aquí no va a haber ninguna solución a la lentitud de las instrucciones judiciales. Hay que cambiar el modelo. Además, es como está en toda Europa, en todos los países europeos, la dirección de la investigación la lleva el fiscal al frente de la policía. Y controlado por un juez, eso sí, que es el juez, suele llamarse juez de garantías, pero que solamente es el que sirve para acordar una prisión o no, si se la pide el fiscal, para acordar la limitación de derechos fundamentales, como la entrada y registro en lugar cerrado, o la intervención de comunicaciones de una persona, y eso sí, siempre que se lo pida el fiscal, con lo cual cada uno ha asumido su papel. El fiscal impulsa la investigación y el juez pone orden en aquellas posibles extralimitaciones que pueda pretender el fiscal sobre los derechos fundamentales de los afectados por la investigación. Claro, siendo así, es más fácil que el juez le diga al fiscal, oiga, tiene este plazo, habría que ponerle un plazo al fiscal también, que sea el propio juez el que decida que el plazo no es suficiente y por tanto lo prorrogó, que es lo que está pasando en la realidad práctica. Hay instrucciones que han durado 11 años, 8 años, ahora aquí en Sevilla hay una que lleva 4 años, eso no es tolerable. Ser libre de decir, es una opinión muy personal de quien ha vivido también cerca de ese mundo, y lógicamente puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que antes de la transición a la justicia del ciudadano la veíamos con miedo. Yo creo que la transición democrática lo que hace es pasar del miedo al respeto. La gente hace como suya la justicia, con respeto, y que ahora la desafección social, sociopolítica que hay, también está afectando a la justicia. Sin duda. Jueces estrella, juicios largos, causas largas, jueces inhabilitados para seguir con su labor. ¿Es así? Es así, y es lógico que así sea. Porque verá, si un juez no cumple con las expectativas de la sociedad, inmediatamente siente un rechazo. Y además a eso hay que añadirle que los medios de comunicación muchas veces producen un juicio mediático paralelo. Y si consideran que uno es malo, pues hay que ejecutarlo casi en muchas ocasiones. Luego viene la sentencia del juzgado y cuando se ve que no cumple con las expectativas que se habían generado mediáticamente, se dice que la justicia es que no es justa, que no es eficiente frente a los malos, entendiendo por malos en general todos los acusados. Si hay una solución que había previamente, o sea, seguida de una condena mediática, parece que casi el juez ha prevaricado o el tribunal ha prevaricado. Eso va dando muy mala imagen a la justicia. Y eso hay que añadirle además la lentitud de la justicia y el exceso de poderes que tiene un juez de instrucción. Es el hombre más poderoso de España, un juez de instrucción. Eso chirría en un modelo democrático y en un Estado de Derecho, y eso hay que limitarlo.
Y por último, antes de pasar a un minuto de publicidad, ya se nos ha pasado media hora, señor de Llera. Le dije que se pasaba rápido. Con usted es muy grato, hombre. No, se le agradezco, vamos aprendiendo. ¿Cree, una pregunta de carácter técnico, que está en muchos debates, ¿no? ¿Cree que la figura del imputado debe de cambiar la figura jurídica y acercarse más al modelo francés, que es una especie de testigo asistido, que llaman? Sí, exactamente. El problema aquí está en que el término imputado, técnicamente en derecho procesal es una cosa. Se dice que mediante la imputación judicial, una imputación simple, se da traslado de unos hechos a la persona contra quien se pueda dirigir la investigación, no es que se esté dirigiendo, con objeto de que pueda conocer los entresijos de esa investigación y prestar declaración si quiere y defenderse de eso, deshaciendo cualquier humo que pueda tapar su verdadera inocencia. Claro, piense que yo ahora mismo puedo denunciar a cualquier persona o presentar una querella y el juez no tiene otra solución más que citarlo como imputado para que pueda comparecer con abogado. Claro, como socialmente el término imputado ya se ha malversado, porque hay una verdadera malversación del término imputado, cuando el juez imputa parece que además ya está condenado, el que sea. Y ya lleva el baldón, la social, de que, bueno, este ya es malo, está claro. Si lo imputara un fiscal, no tendría el mismo valor y el mismo peso social que si es el juez el que imputa. Por eso le digo que esta es otra razón más para pasar a la dirección de la investigación al fiscal y hacer desaparecer la instrucción judicial que solo España tiene en toda Europa. Muy bien. Vamos a un minuto de publicidad y volvemos con esta amena entrevista y yo creo que además didáctica. Muchas gracias.